Por eso dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Nosotros, los miembros de la iglesia, el clero. Ahora, la semana pasada estábamos estudiando nosotros Hechos capítulo 15. Aprendimos bastantes cosas. Aprendimos de que se tuvieron 3 reuniones, 2 públicas y una reunión privada, para tratar lo relativo al tema de la circuncisión. Y algo que habíamos aprendido nosotros en Hechos 15 es que la iglesia entera, incluidas las mujeres, estuvieron involucradas en la decisión de enviar una carta a Antioquía y de elegir a algunos de los hermanos para que acompañaran a Pablo y Bernabé a Antioquía a llevar esa carta. En Hechos 15, 22 leemos nosotros lo que dice. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Y miren lo que dice, con toda la iglesia. Cuando dice con toda la iglesia, se está refiriendo a hombres y a mujeres. No limita la expresión a algo que haya hecho única y exclusivamente los apóstoles con los ancianos y con los varones de la iglesia. Cuando dice con toda la iglesia, está incluyendo también a las mujeres. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, incluidas las mujeres, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Pero detengámonos un momento antes de continuar. ¿Cuál debe ser la actitud del clero, nosotros, hacia los ancianos? ¿Cómo debemos tratarlos? ¿Cómo debemos comportarnos con ellos? 3 pasajes nos hablan al respecto. Uno de ellos, Hebreos 13:17, y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué debemos hacer nosotros como miembros de la congregación local? ¿Cuál debe ser nuestra conducta hacia los pastores? Dice aquí el Espíritu Santo que debemos obedecerlos y que debemos sujetarnos a ellos. Y nos muestra varias razones. Dice, porque ellos velan por nuestras almas, porque van a dar cuenta de nosotros. Por eso, obedezcamos a los pastores, sujetémonos a ellos. Otro texto que habla de qué debemos hacer o cuál debe ser nuestro proceder para con los pastores está en 1 Pedro 5:5. Y lo interesante es que en este verso habla de los jóvenes. No habla de los adultos, no habla de los de mayor edad, habla de los jóvenes. ¿Y qué les dice a los jóvenes el apóstol Pedro? Leamos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Qué deben hacer los miembros jóvenes de la congregación? Los adolescentes, los muchachos, los que no han llegado a la barrera de los 40, 50, 60. Sujetarse a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, estos 2 versos, y podríamos citar otros que también nos hablan al respecto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, habla al respecto. Pero miren, hermanos, en este sencillo plan de Dios, nos muestra que los ancianos están para gobernar la iglesia, para dirigirla, pero no ejerciendo señorío sobre la heredad de Dios. Y habla de que los miembros de la iglesia debemos obedecerlos, sujetarnos a los ancianos, someternos a ellos. Y no solamente habla de los mayores, habla también de los jóvenes, como estamos leyendo en este pasaje. Ahora, ¿qué acerca de las mujeres en la congregación? Aun cuando la iglesia tiene ancianos, los hombres ciertamente serían o actuarían de una manera muy necia si no prestan atención, si desatienden o desprecian la contribución de las mujeres. En realidad, si usted quiere
ancianos que se señoreen sobre el rebaño. Simplemente seleccione hombres que en sus propios hogares, que en sus propias familias, no busquen el potencial y la contribución de aquellos que están en sujeción a ellos. Por el hecho de que los varones, la iglesia, debe estar sujeta a los ancianos, no quiere decir que no puedan hablar, que no puedan expresarse, que no puedan manifestar su sentir o dar a conocer sus opiniones o sus sugerencias. Si queremos ancianos que se señoreen de la iglesia, entonces escojamos ancianos que en sus hogares obren de la misma manera, que no tengan en cuenta a su cónyuge, a su esposa, que la vean como un cero a la izquierda, cuya opinión no cuenta, cuya sugerencia no vale nada en absoluto, y mucho menos lo que opinen sus hijos. Porque como dice en 1 de Timoteo 3:5, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como un anciano dirija la iglesia, es la manera como un anciano gobierna su casa. La iglesia, el manejo de él en la iglesia es el reflejo de su proceder en su propio hogar, con su esposa y con sus hijos. Por eso dice el texto, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si el varón, si el anciano en su casa es autoritario, su palabra es la única que vale, nadie puede opinar, nadie tiene derecho a manifestar una sugerencia, nadie tiene derecho a dar una opinión. De esa misma manera será su obrar en la iglesia. Entonces, la razón por la cual el apóstol Pedro dice es real, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Soy yo de aquellos que dice, aquí mando yo y nadie tiene derecho a opinar. Si eso es así, en mi propio hogar, así seré yo en la dirección de la iglesia local. Estaré ejerciendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es más, ¿qué decía el apóstol Pablo del trato del hombre para con su esposa? Dice que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La ama, se preocupa por ella, la tiene en cuenta, valora sus opiniones, sus pensamientos, sus sugerencias. Eso es lo que Dios enseña respecto de cómo debe ser también el manejo de los ancianos en la congregación local donde ellos son pastores.